El segundo día del viaje emprendimos la ruta para conocer el Valle del Jerte y la comarca de la Vera. Este valle es especialmente hermoso en primavera, cuando los cerezos están en flor. No obstante, el paisaje que vimos también mereció la pena, por el magnífico contraste que marcaban los colores otoñales. Nos desviamos de la carretera para llegar hasta el Mirador de la Memoria, que domina todo el valle. Se trata de una obra escultórica inaugurada en el año 2009 dedicada a los olvidados de la Guerra Civil. Es del escultor Francisco Cedenilla. El conjunto lo forman una mujer, un anciano y dos hombres, realizados a tamaño natural y colocados sobre unas enormes piedras de granito. La obra en sí sorprende, sobre todo cuando vas en coche y tomas la curva que gira hacia el mirador y te encuentras las imágenes de repente. Desde allí se divisaban pueblos como Valdastillas, Casas del Castañar y el embalse de Plasencia. Deshicimos el camino para coger nuevamente la carretera general y dirigirnos hacia Valdastilla, donde nos esperaba la cascada de Marta. Por desgracia, tanto esta cascada como la que fuimos a continuación, la del Coazo, se abastecen con el agua del deshielo y estaban secas en esta época del año. Aunque justo una semana después de haber estado nosotros, unas lluvias torrenciales hicieron que el agua de la cascada del Coazo bajara con una fuerza impresionante, llegando incluso a cubrir la pasarela de hierro que se aprecia en la fotografía. Vimos las imágenes en televisión y daban miedo. No obstante, el paisaje nos encantó por la frondosidad del follaje de los árboles y los colores del otoño. He incluido en el vídeo dos fotografías sacadas de internet donde se ven las cascadas con agua para apreciar la espectacularidad de las mismas. El siguiente destino fue Piornal, el pueblo de mayor altitud de toda Extremadura. Antes de entrar en él hicimos una parada en el mirador Balcón del Valle, que ofrece una impactante panorámica sobre el embalse del Jerte y la parte baja de su valle. No podemos hablar de Piornal sin mencionar a Jarramplas, un personaje que, ataviado con una máscara y un traje de cintas multicolores, sale por las calles de Piornal el 20 de enero, tocando el tamboril, y la gente le tira nabos. Es tan popular que cuenta con su propio museo y un monumento. Desde el año 2012, el Ayuntamiento de Piornal está llevando a cabo un proyecto novedoso denominado Un pueblo, un museo, que consiste en embellecer las fachadas de uralita de chapa que protegen las casas piornalegas de los duros inviernos. Con este proyecto se consigue, por un lado, minimizar el negativo impacto visual que suponen decenas de uralitas metálicas distribuidas por todo el municipio, utilizándolas como lienzos gigantes donde los artistas plasmen sus obras de arte. Por otro, se crea un recurso turístico para los visitantes que llegan a Piornal. La primera parte del proyecto se llevó a cabo mediante un convenio con la Universidad de Bellas Artes de Sevilla, ampliándolo cada año con 2 o 3 fachadas,
con la intención de llegar a pintarlas todas o la gran mayoría, creando así un museo de más de 100 obras de artes. Los temas representados están basados en la iconografía, cultura y paisajes de Piornal y del Valle del Jerte. Abandonamos Piornal hacia la Garganta de la Hoya. El trayecto de unos 30 kilómetros que transcurre entre el Valle del Jerte y la Vera se realiza a través de una carretera sinuosa, donde merece la pena pararse en cada recoveco a contemplar los maravillosos paisajes que esconde. A la carretera no le falta de nada. Bueno, a decir verdad, le falta anchura. Es estrecha, muy estrecha y llena de curvas. Eso sí, después de cada curva se despliega ante tus ojos un paisaje maravilloso. Durante todo el trayecto tuvimos la suerte de no encontrarnos con ni un solo coche que viniera de frente, lo que sin duda agradecimos. Es una experiencia única disfrutar de carreteras poco transitadas, un poco olvidadas, invisibles a las rutas convencionales y llevando además un experto conductor como Manolo. El pueblo de Garganta de la Hoya es uno de los más bonitos y mejor conservados de la comarca de la Vera. Está declarado conjunto de interés histórico-artístico y cuenta con una gran cantidad de edificios singulares, además de estar enclavado en un paraje de gran belleza. Una de las cosas que más me llamó la atención es la antigüedad de sus casas. Eso sí, unas mejor conservadas que otras. Muchas de ellas tienen la fecha de su construcción cincelada en la piedra de sus puertas, no siendo difícil encontrar casas del siglo XVI. Nos llamó la atención una casa de color azul que tiene labrada en el dintel de la puerta la figura de una muñeca vestida con el traje típico y una cerradura muy curiosa. Dicha casa fue anteriormente un prostíbulo. Una de las casas más significativas de Garganta de la Hoya es la conocida como Casa de la Peña, llamada así por estar construida soportando todo su peso sobre un pilar de madera apoyado en una roca que surge del suelo de la calle. Es realmente curiosa y singular. Nada más salir del pueblo en dirección al monasterio de Yuste nos encontramos con el mirador de la Serrana. La leyenda cuenta que Isabel de Carvajal, vecina de Garganta de la Hoya, fue abandonada en el altar por el sobrino del obispo de Plasencia. Por venganza, Isabel se fue al monte a vivir y desde entonces repudió a todo hombre que se encontraba, embaucándolos, emborrachándolos y matándolos finalmente en su cueva. El monasterio de Yuste es conocido sobre todo por ser la última morada del emperador Carlos V, el lugar que eligió para descansar y meditar tras un reinado lleno de guerras y conflictos políticos y religiosos. Carlos V decidió abdicar en favor de su hijo Felipe II y se trasladó a la comarca de la Vera a finales del año 1556. El monasterio tuvo su origen en un pequeño cenobio construido en 1407 y en el que vivían inicialmente unos pocos ermitaños. Con el paso del tiempo fue aumentando el número de monjes que finalmente se acogieron a la Orden de San Jerónimo. El edificio original sufrió numerosas reformas, inicialmente para ampliar las diferentes dependencias de los monjes y posteriormente para construir la casa-palacio que serviría de residencia al emperador. En 1931 es declarado Monumento Histórico-Artístico y en 1949 comenzaron las labores de rehabilitación. Dentro del conjunto arquitectónico del monasterio destaca la iglesia del siglo XV, gótico tardío, con algunas reformas renacentistas y dos claustros, uno de finales del siglo XV y el claustro nuevo del siglo XVI de estilo renacentista. En el
interior de la iglesia y de la casa palacio de Carlos V estaba prohibido hacer fotografías. No obstante, logramos hacer 2 o 3 fotos robadas. Los jardines y el estanque diseñados expresamente para el emperador son un auténtico oasis de paz y tranquilidad. Antes de llegar a Cuacos, hicimos una breve parada para visitar el cementerio militar alemán de Yuste. Es un lugar tranquilo y solitario, en el que reposan soldados alemanes caídos en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial en suelo español. Hay 28 soldados de la Primera Guerra Mundial y 154 de la Segunda, 8 tumbas de hombres a los que no se pudo identificar. Los cuerpos de estos soldados llegaron a tierra española debido a naufragios y derribos de aviones. El gobierno alemán inició las obras del cementerio en 1980 y fue inaugurado en julio de 1983. Llegamos a Cuacos de Yuste para comer, donde probamos las migas y las patatas revolconas. Entrando en el pueblo, lo primero que nos encontramos es un monumento en honor al emperador Carlos V, obra del escultor mexicano Carlos Termes. Dejamos el coche en la Plaza de España, que tiene en el centro el típico pilón de la Vera. Desde allí seguimos hacia la plaza de Don Juan de Austria. Esta curiosa plaza semicircular porticada tiene varias casas típicas y entre ellas destaca la casa de Jeromín, que es la casa donde se alojó Don Juan de Austria cuando acudió a visitar y a conocer a su padre, el emperador Carlos V. Rodeamos la plaza y descubrimos que está construida en altura respecto al pueblo sobre unas grandes rocas. En la calle inferior y en la base de dichas rocas podremos apreciar una fuente de piedra del año 1891. Recorrer las calles del pueblo es un verdadero placer, ya que en un agradable paseo se pueden apreciar bonitas casas solariegas, casas de labranza de piedra que han sobrevivido al paso del tiempo, fuentes y alegres y coloridas plazas, lo cual nos dejó un itinerario bastante completo y nada aburrido. A la salida del pueblo hay una señalización del Camino de Guadalupe, la Fuente de los Perdonaos y un homenaje a los pimentoreros, representado por un molinillo. En Jarandilla, lo primero que hicimos al llegar al pueblo fue dirigirnos a su parador para tomar un café. El parador está en el que fuera el castillo de los condes de Oropesa y fue construido probablemente a finales del siglo XVI. Fue aquí donde el emperador Carlos V residió desde noviembre de 1956 hasta febrero de 1957, cuando pudo instalarse definitivamente en el monasterio de Yuste, hecho este que se conmemora en una placa a la entrada del mismo. En Jarandilla vimos también la Plaza de la Constitución con la iglesia de Nuestra Señora de la Torre, así como su famosa picota. En el itinerario inicial teníamos planeado visitar la Cascada del Diablo, en Villanueva de la Vera, pero ante la alta probabilidad de que estuviese también sin agua, desistimos de ello, así que emprendimos viaje de regreso a Plasencia. Como aún era pronto, nos dirigimos a Galisteo para ver un precioso atardecer desde esta maravillosa ciudad amurallada.